Alto, Ministerio en Español. Una de las cosas que siempre les he compartido es a la iglesia de Calvary Chapel, la enseñanza es Antiguo y Nuevo Testamento, en lo cual va de la mano. También les invito que a sus hijos les comiencen a instruir, como dice la Escritura. Es muy importante en estos tiempos. Nosotros recibimos una noticia apenas de un niño que se suicidó, 16 años. Quizá a lo mejor les llama un poco la atención eso y nos despertamos un poco más. Pienso yo que estamos dormidos en ciertas áreas. Por favor, bajen el volumen a su celular y por respeto al Señor, templo del Señor. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias por este día, mi Dios. Gracias por un día más, Señor, por un día más de vida a cada uno de nosotros, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, en este día, poder conocerte más y más, Señor. Por la vida de mis hermanos, Señor. Por aquellos que se van a bautizar, Señor, van a dar este paso de fe, mi Dios, en este día, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Tan solo, Señor, el mirar el cielo, la tierra, el aire, Señor, el sentirlo, Señor, sabemos, Señor, que en todo hay sabiduría, sabemos que en todo hay, Señor, inteligencia, Señor, de cómo has hecho las cosas. El poder negar tu existencia, Señor, es tonto, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. De los que no creíamos, Señor, creemos, Señor, sabemos, Señor, que existe, Señor. Que de la manera, Señor, que te miramos, Señor, siempre va a estar con nosotros ahí, Señor. Nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, para poder serte útil, Señor. Aunque no merecemos, Señor, el señalamiento, Señor, nos has llamado, Padre, para hacer algo bueno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, nos hables, Señor, a cada uno, Señor, personalmente, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tus siervos, Señor. Te damos gracias, Señor, grandemente, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santo que los cielos, tu gracia Rey, tan ancha como el mar, tu gran poder
Para empezar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes piensan bautizarse esta tarde? ¿Es uno por acá? ¿Alguien más? ¿No? Por Dios. Creo que había alguien más por ahí. Al respecto, tengo una mala noticia y una buena a lo que se refiere al bautismo. ¿Y qué es la buena primero o la mala? O la mala primero, ¿verdad? Bueno, yo creo que no es tan mala. Yo no voy a poder entrar al agua. La buena es que habrá otros hermanos que pueden ayudarnos en el bautismo. Primeramente Dios, el siguiente bautismo. Quiero darles las gracias por las oraciones que han estado haciendo por mí. Algunos de ustedes saben que he estado pasando por lo que he estado pasando. Y me parece que ahora estoy batallando un poquito más para recuperarme. En una ocasión yo dije que a cuando uno empieza a entrar a cierta edad ya no se puede ser primero. Ya batalla uno. Y una señora me dijo, no, yo ya no me puedo ser primero. Y le digo, pues yo necesito varios errores. Y es lo que me pasa por el sanarme. Pero gracias, hermanos, Dios es bueno, misericordioso. Gracias por sus oraciones. Y gracias por estar aquí en esta mañana.
Si usted tiene una Biblia, por favor, la podría abrir en primer tipo. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Un momento, yo creo que voy a tener que orar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a terminar este capítulo 1, primeramente Dios. Por cierto que, aunque no se vaya a bautizar, siempre somos bienvenidos como testigos, como testimonios de aquellos que lo hacen. Y usualmente la iglesia provee hamburguesas, si me hace que aguas y sodas. El bautismo en sí, más o menos como a las 5, 5 y media, entrar al agua. Hay alabanzas, hay una explicación del pastor, de algún pastor. Pero nosotros nos gusta llegar más temprano. Traemos nuestras sillas de acampar, ¿no? Si lo que usted, algo que tender en el pasto y poderse sentar ahí y traer algo, compartir para con los demás hermanos. Así es que está cordialmente invitado. Y sin más, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Vamos a leer de los versículos 12 hasta el 21 y después oramos a la verdad. Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ir. Padre, una vez más a tu presencia venimos para alabarte y darte gracias. Privilegiados somos de poder alabarte y ser partes de tu familia, Señor. Reconocemos que el mérito es tuyo, que tú nos has amado, que tú nos has buscado y que tú nos estás buscando, que tú estás tratando con nosotros. Padre, nuestra oración es que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable por medio de tu palabra. Que seas tú, Señor, el que traiga, Señor, aliento a nuestros corazones. Señor, que también traiga consuelo, corrección y también que podamos aprender más de ti, Señor, como siervos tuyos, para tu servicio, para tu honra y tu gloria. Padre, te entregamos este tiempo a ti. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro nos dice estas líneas de 12 en adelante, pero esta declaración que él nos da acerca de recordarnos siempre estas cosas va acompañado de lo que anteriormente él había dicho. Y él había dicho: recuerda y añade a tu fe, primeramente fe, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, fraternidad, bondad y caridad. ¿Por qué? En los versículos 9 y 10. Porque si no tienes estas cosas presentes y creciendo en tu vida, no puedes ver las cosas que te van a hacer daño, porque estás caminando en tu propio poder, no en el de Dios. Asegura tu salvación para no caer en esa trampa. Interesante el apóstol Pedro recordando esto, y él, como leímos, estaba a punto de morir, pero él quería asegurarse que sus lectores, sus oyentes, recordaran estas palabras muy importantes. Y interesante que él no se preocupaba por sí mismo, sino por el rebaño, por la gente, por los hijos de Dios. Quería asegurarles estas palabras para que ellos pudieran continuar adelante. Y esto es muy importante. Fe, dice allí, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, fraternidad, bondad y caridad. Dice, porque si no tienes estas cosas en tu vida, no puedes ver las cosas que te van a hacer daño, estando en los caminos del Señor. ¿Sabe qué? Él quería que su pueblo supiera estas verdades que son eternas. La palabra de Dios nos dice que debemos de aprender de Él. El salmista dice en el Salmo 119:11: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar en contra de ti. Pero luego él nos decía que pronto habría de morir como un mártir. La tradición nos dice que el apóstol Pedro murió crucificado cabeza abajo. Esa es la tradición, no tenemos ningún registro en la Biblia. Porque muchas de aquellas personas, de aquellos judíos, buscaban la liberación de los romanos, y muchos de ellos en este tiempo pusieron su esperanza en Cristo Jesús, creyeron en el enviado de Dios y entregaron su vida a Él. Hoy en día nos separan más de 2000 años de estos hermanos y estamos todavía esperando el regreso de Cristo. Pedro advierte que debemos de ser diligentes, y en la mayor parte de nuestro tiempo en esta tierra nos advierte el apóstol Pedro cómo vivir para Él. Digo, si ustedes no tienen estas cosas, cuidado. Wow. O sea que la palabra de Dios ha sido criticada, muchos dudan de la palabra de Dios. Sí. Pero hay algo interesante en los datos que estuve sacando, porque aquí nos habla que más adelante nos va a hablar de que es inspirada la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarles. Los autores de la palabra de Dios escribieron de diversos lugares, como
en desiertos, en mazmorras, en palacios, en islas, en campos de batalla, celdas de prisión, y escribieron. La Biblia está escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, que es el lenguaje de los israelitas; el arameo, que es muy parecido al hebreo, pero es lo que hoy en día los arameos es Siria, y en griego. Les decía que fueron escritos en Europa, Asia y África, en 16 países diferentes, en 3 idiomas. Estoy buscando un poquito. El profeta Jeremías cita 53 veces al continente de África y los africanos. El idioma arameo fue escrito Ezra, por eso el otro me parece que el profeta Daniel. Y todos estos escritores cubren cientos de temas que son muy difíciles, pero aún así hablan en perfecta unidad. Amén. Y esto no puede explicarse que sea una coincidencia o por un acuerdo secreto. La Biblia está escrita en diferentes tiempos, en diferentes lugares, por diferentes hombres, diferentes estilos de vida. Tenemos poetas, tenemos reyes, tenemos pastores, hasta un trabajador de recaudación de impuestos, IRS, Mateo. Reyes, como el rey David, poetas como Salomón, ¿verdad? Desde el principio, diferentes, y todo concuerda la palabra de Dios. Les decía que la Biblia es muy criticada, hay muchos que dudan de ello, pero vamos a entender por qué. ¿Y por qué todo esto es importante para nosotros? Lo que hacemos, lo que creemos. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué es que debemos de confiar en la Biblia? ¿Saben por qué? Porque es inspirada por Dios. 40 escritores diferentes. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es que parte de nuestro estudio se enfoca en cómo es que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Y me voy a ir salteando, voy a usar algunos versículos de nuestro tema de esta mañana y regreso y ojalá que lo pueda acomodar de alguna manera. Dice en 2 de Pedro 1:19, el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura. Usted tiene en sus manos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
usted tiene la palabra profética más segura y es de Dios. Otra cosa que Pedro nos dice es que pongan atención. Pongan atención a esto. Y muchas veces nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios porque mucha gente piensa que no puede entenderla. Pero la palabra de Dios fue escrita para gente común como usted y yo. No para profesores necesariamente de teología únicamente. Los escritores asumieron que la gente común podría leerlo, comprenderlo, aplicarlo, guiado por el Espíritu Santo, que es el que la inspiró. ¿Sabe que el creyente humilde o el humilde creyente puede aprender acerca de Dios, a leer y meditar en la palabra de Dios? Usted y yo no necesitamos expertos para mostrarnos la verdad. Algunos piensan que la palabra de Dios es solo para algún científico ese del espacio, o para un teólogo con doctorado en idiomas bíblicos. No, es para usted y para mí, si solo prestamos atención. Ponga atención, dice Pedro. Y uno dice, ¿cómo? Dice, como una luz que brilla en un lugar oscuro. Si estuviéramos en esta habitación oscura, si alguien viene y prende el switch de la luz, ¿verdad? Vamos a prestar atención inmediatamente, ¿no? A menos que usted esté ciego, que tenga los ojos cerrados, al menos que se niegue a ver. Y sabe qué triste decirlo, mucha gente es así, en lo que se refiere a la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y estamos prestando atención a su palabra hasta que el día que Él regrese. Él no habla aquí de la segunda venida de Cristo también. Y estaba a punto de morir físicamente. Él hablaba del regreso del Señor Jesús. Para Él estaba seguro en sus ojos y Él quería transmitir este mensaje hasta que amanezca el día y el lucero del alba se levante en vuestros corazones. El lucero del alba, quizá muchos de ustedes sepan lo que es eso, ¿verdad? Venimos de países donde se usan los términos, pero es justo el amanecer, cuando sale el sol. Esa referencia a la venida del Señor Jesucristo que iba a hablar más tarde conforme continuamos en nuestro estudio. Él mismo, Jesús, se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. Y es así cuando Dios abre nuestros corazones y nuestros ojos espirituales, como una estrella que resplandece, una estrella de luz. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él se llama a sí mismo la estrella resplandeciente.
Pero de regreso, Pedro decía a sus lectores que estas cosas escritas es una palabra profética segura, confirmada. ¿Y cómo confirmó Pedro esta palabra? Pregunta uno. Él relata la experiencia en la transfiguración del Señor Jesús. Y él, de nuevo ahora sí, en el versículo 16, 2 de Pedro 1:16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fábulas, en griego quiere decir mitos. Pedro no inventó estas cosas que nos está enseñando. Su mensaje que él se concentra es en la venida del Señor Jesús, que vendrá de nuevo. ¿Sabe que el apóstol Pedro miró la gloria y la majestad del Señor Jesucristo a primera mano? Él en el capítulo anterior dice que en el capítulo 2 nos advierte sobre los falsos maestros que interpretan malas escrituras y enseñan lo contrario de esto. Las advertencias. De hecho, en 2 de Pedro 3:3 y versículo 4 también, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Ha escuchado gente decir eso? Porque habrá muchos que quisieran poner en duda de la palabra de Dios. Porque dice: desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Hemos visto, bueno, nosotros estamos 2000 años aproximadamente después de que Pedro decía estas palabras. Pero sabe que, gloria a Dios que Él no ha venido, porque muchos de nosotros no hubiéramos venido a los pies del Señor. En su paciencia, Él no desea que nadie se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Pero lo que vendrá, vendrá. Nuestra esperanza debe estar puesta en su segunda venida, ya sea que Él regrese o que nos tome, o que muéramos, como el apóstol Pedro. Él estaba seguro que un día vería a su Señor. Él tenía una gran experiencia, es uno de los privilegios más grandes que un hombre puede tener. ¿Sabe que Pedro hablaba de esta poderosa venida de Jesús? La venida de su Señor que vendrá en poder. Y uno preguntará también: ¿cómo sabe esto Pedro? ¿Cómo sabía esto él? Porque él, Jacobo y Juan fueron testigos oculares de su majestad. Ellos les tocó ver la transfiguración del Señor Jesús. Qué privilegio haber sido eso. Pablo nos está diciendo primera mano, pongan atención, no olviden estas cosas. Importante, él había visto a su Señor transfigurado. Miren lo que dijo el Señor Jesús antes de la semana de su transfiguración, Mateo capítulo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo creo que la transfiguración del Señor Jesús quizás tenía más que ver con su segunda venida que con su resurrección. Pedro, Jacobo y Juan
vieron a Jesús en toda su gloria. Pero aquí nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Para él, bueno, quizás podremos decir que aquella transfiguración confirmaba la interpretación correcta de la escritura del Antiguo Testamento, es decir, que hay una futura venida de Cristo para juicio y para salvación. Continúa el apóstol Pedro en los versículos 17 y 18 aquí de nuestro texto, y dice: pues cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Había visto la transfiguración, Pedro? Había escuchado la voz de Dios. Amén. ¡Wow! Cuando él estaba diciendo estas cosas, yo estoy seguro, y las escribió, y no quiere que sus lectores olviden las cosas de Dios. Amén. Primero lo vio con sus propios ojos, oyó la voz de Dios con sus propios oídos. Él estuvo físicamente presente durante el ministerio del Señor Jesús. No fue una visión, un sueño. Creo que Dios permitió que Pedro, Jacobo y Juan que tuvieran una pequeña idea de cómo sería su gloria cuando Él regresara. Esta es la gloria de nuestro Señor Jesús que nosotros contemplamos y esperamos, su segunda venida. Y luego dice en el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura. Y luego nos dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay algunos estudiosos, eruditos, como les dicen, que discuten sobre ciertos puntos de vista. Me gustaría hablarle de estos dos puntos acerca de esto, porque algunas traducciones son un poquito diferentes que otras. Aquí nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, que no es de nadie. Pero otra escritura, como la Nueva Traducción Viviente en español, dice que sobre todo debes de entender que ninguna profecía de la Escritura se produjo por la propia interpretación del profeta. Muy parecida, ¿verdad? Pero podemos ver que la palabra que tenemos en nuestras manos vino de Dios. Usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Qué importante eso, ¿eh? Todo se origina con Dios y no con el hombre. Y Pedro nos habla sobre el escritor de su palabra. Nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, en el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un pasaje clave para nosotros sobre lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Dios usó al hombre para escribir la palabra. Usted sabe que hay mucha controversia. No, la palabra de Dios está escrita por el hombre, sí, en este sentido. Pero por
ciclos diferentes, diferentes personas educadas o no educadas, en diferentes continentes, pero todo inspirado por el Espíritu Santo. Usted tiene la palabra profética más segura y esta es la palabra de Dios. Amén. Es como el hombre al escribir la palabra de Dios, es como, si le pudiera dar algún ejemplo, es como cuando un hombre o un escritor usa una pluma o un lápiz para escribir algo. Así es. Dios usó la pluma, el hombre, para escribir lo de él. Qué privilegio, ¿eh? Yo siempre cuento como un privilegio estar aquí. Amén. No me lo gané, no me lo merezco, pero es un privilegio. Cuando un músico usa un instrumento, música es simplemente el instrumento, pero el tono. En dado caso de los escritores o de los músicos, como tenemos tremenda alabanza, es un don dado por Dios. Dios es el autor de toda la escritura y todos los escritores, como escribí anteriormente de diferentes lugares, 40, fueron motivados por el Espíritu Santo. Muchos de ellos que eran, como le digo, pastores sin educación, pescadores. ¿Qué iban a saber ellos de estas cosas? Pero es Dios, el inspirado por Dios. Así es que Él es el autor de toda la escritura. No hay ningún libro en todo el mundo como este. Con esta historia nos da lugares físicos. De hecho, nuestro calendario está basado en nuestro Señor Jesucristo. Es algo inspirado por Dios. Esto es seguro, dice Pedro. Yo voy a morir, pero quiero que ustedes recuerden esto. Es segura la palabra de Dios. No se les olvide. Qué fácil se nos olvida a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que ser recordados por Dios. La palabra griega que se usa ahí, el significado, es decir, inspirados por Dios, que eran movidos, que siendo sostenidos, que eran apoyados, propulsados o conducidos por el Espíritu Santo para escribir estas cosas. En otra ocasión Lucas usa como una palabra que dice como para referirse a un velero llevado por el viento. Así es. El apóstol Pablo dice a este joven en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él dice eso: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Biblia es así. Toda la Biblia es inspirada. Otra palabra que se usa como el soplo de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis fue escrito como Dios sopló, como Dios quiso que se hiciera. Como Dios dirigía a sus hombres. ¿Sabe que muchos de los escritores de la palabra de Dios ni siquiera
entendían todo el significado de lo que estaban escribiendo, pero ellos lo escribieron de todos modos. Le voy a dar un ejemplo. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice Daniel: y yo oí, mas no entendí. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda vos. No dice eso, ¿verdad? Él dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin. Wow. Tú escríbelas. Pero ¿cómo serán estas cosas? No entendía. Tú hazlo, porque esto es por el fin. De regreso al versículo 20 aquí de segunda de Pedro, él dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Viene directamente de Dios. ¿Y sabe qué? La interpretación también viene de Dios. No sé por qué. Lo que la Escritura, la Escritura no es lo que significa para mí. No es de ninguna interpretación privada. Es el Espíritu Santo el que interpreta la Escritura para nosotros. Permítame darle algunos ejemplos. ¿Se acuerda la historia de José en Génesis? Faraón tuvo un sueño que no podía entender, pero Dios a través de José le dio la interpretación correcta. También en el libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo algunos sueños y Dios a través de Daniel dio la interpretación de esos sueños. Mire, nosotros tenemos el privilegio que ahora sabemos todo esto, de lo que pasó ahí, pero durante esos años ellos no sabían. Tenían que recurrir al nombre de Dios. Nosotros tenemos aquí todo esto. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Permítanme decir esto: no somos libres de interpretar la palabra como a nosotros nos parezca. No es una simple cuestión de lo que la palabra significa para nosotros. No somos libres de interpretar de la manera que queremos, sino solo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Verdad? Nunca he escuchado este dicho que dice que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Por eso no es bueno que tomemos un solo pasaje y queremos formarlo a nuestra propia manera. Tiene que haber respaldo con otras escrituras. El hecho de que nosotros estudiamos de esta forma nos ayuda mejor, porque no escogemos solo las cosas bonitas o sensacionales que mucha gente que empieza a levantar la gente, hablar de esto va a estar bien interesante. Pero cuando usted tiene toda la palabra de Dios, Él, por medio de su Espíritu Santo, es el que lo instruye y le da a entender. No es así, porque tenemos el mismo espíritu
tenemos estas interpretaciones similares. Mire, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, todo concuerda. Y todo a las manos de Dios. Los profetas hablaban de aquel Mesías, de aquel que habría de venir, y vino, y Dios lo comprobó. Y nadie puede decir que esto es mentira. Lo escribieron ahora. Cientos de años anteriormente fueron escritos. La palabra de Dios es profética y es segura. Ningún libro jamás se ha escrito así a través de los tiempos, de esta forma. Y es inspirada por Dios. Que no la podemos ver cuando estudiamos su palabra y decimos, wow. Es más, la palabra de Dios, para aquel que no tiene el Espíritu Santo, no tiene sentido. ¿Verdad? Amén. Es inútil para él o para ella. Es algo antiguo, anticuado, que no tiene sentido. ¿Por qué cree usted que la mayor parte del mundo va en contra de la palabra de Dios? Porque no lo entienden, porque no tienen el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero que sepa que no hay coincidencia en nada. Dios tiene control de todo. Si usted se encuentra aquí esta mañana o en otro lugar donde Dios lo ha dirigido y le habla, es Él. Él está obrando en usted. Amén. Y eso por sí mismo es algo asombroso. Que Dios lo ame de tal forma que lo está buscando. Y uno no entiende las cosas, pero Dios lo está llamando. Dice, me invitaron a ir a la iglesia y me dijeron, no voy a ir para que no me esté fregando o esta, que sigue insistiendo. Pero usted sabe que Dios ya había arreglado todo esto porque quería que usted oyera de Él. Todo está coordinado por Él, inspirado por Él. Y lo más interesante que se me hace a mí es que Dios quiere hablar conmigo. ¿Por qué? Si siempre he sido rebelde. Pero ese es el amor de Dios para nosotros. Por eso está aquí esta mañana, porque Dios lo ama y Dios quiere decirle así. Y Él quiere que usted ponga atención a lo que Él tiene que decir por medio de sus siervos, como el apóstol Pedro. Así es que podemos confiar en la palabra de Dios porque es inspirada por su Espíritu Santo. Y les decía que la interpretación de la palabra es en sintonía con su Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender y entender la palabra de Dios. Cuando uno viene por fe. Al oír la palabra de Dios no sabe uno nada. Bueno, yo todavía no sé muchas cosas. Pero Dios abre su corazón y pone esa lucecita ahí y le da ese deseo. Es como que si alguien prendiera el switch en nuestra mente y dice uno, wow, yo no entendía, pero el Espíritu de Dios está trabajando. Y empieza uno a estudiar y se dará cuenta que al estudiar la palabra, yo todavía veo que lo leo a veces y no lo entiendo, oro, lo vuelvo a leer y de repente empiezan a salir cosas. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo me está dando entendimiento, porque yo lo pido. Señor, yo no entiendo esto, ¿qué les voy a enseñar esta mañana a tu gente? Y el Señor empieza a mostrarme. Pero quiero hablar también de que hay hoy en día muchas personas llamadas espirituales
que solo están buscando cosas que le hagan cosquillas en el oído, cosas que le agraden, cosas que les hagan sentir bien. En la palabra de Dios hay cosas hermosas, hay cosas que nos animan, hay cosas que nos hacen sentir bien. El hecho de que estoy hablando de esta manera del Espíritu Santo, pero también hay cosas que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Él quiere corregir, Él quiere redarguir, Él quiere instruir. Y el siervo de Dios tiene que poner atención, porque el Espíritu de Él está hablando. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cuidado. Habrá tiempos. ¿Y sabe qué? Entre más pasa el tiempo, mucha gente le gusta oír lo que es bonito para sus oídos. Hay muchos televangelistas, predicadores, maestros que quieren solo hacerlo sentir a gusto. No quieren hablar de la salvación, no quieren hablar de que hay un cielo, pero también hay un infierno. El Señor Jesucristo habló muchas veces. Dice que el apóstol Pablo dice que esa palabra que usó también Pedro aquí, fábulas, mitos, la gente va a preferir creer la mentira que se adapte a sus propósitos, es decir, que vaya de acuerdo como ellos quieren. Amados de Dios, no podemos elegir. La palabra de Dios se va a mantener firme, ya sea que usted crea o no. No cambia. Y no es para su propia interpretación como muchos quieren hacerlo hoy en día. Ya sea que esté de acuerdo o no con la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece fiel y firme. Pero dice que el Señor regresará. Voy a terminar ya. Jesús viene de nuevo. Pero miró en su transfiguración, miró las pruebas, esas escrituras confirmadas, esas palabras, segura. Y Pedro quiere que su lector ponga atención. Es como si Dios nos estuviera hablando en este momento y decirnos: ¿está usted listo para mi regreso? ¿Está listo usted para el regreso de Cristo? Él va a venir por seguro. ¿Está listo? ¿Sea usted conformado a su palabra? ¿Cree usted su palabra? Y esta palabra segura. Usó otras palabras también el apóstol Pedro. Dice que debemos de tener una convicción segura en lo que creemos. No es tiempo de dormir. El Señor viene pronto. Vemos muchas señales nosotros. Nos ha tocado ver señales que Pedro no vio. Pero los últimos días está listo. El Señor viene ya. ¿Cree su palabra? ¿Cree usted que toda su palabra es dada, inspirada por el mismo Dios, por el amor que tiene por usted? Porque Él quiere que pase una eternidad con Él. Y Dios está llamando hombres y mujeres a su reino. Cada día que nos agrega a nuestras vidas es una oportunidad más
está listo. Si no es así, le daría su vida a Cristo. Y así, de esta manera, como hoy en esta tarde vamos a hacer esta proclamación de fe de lo que hemos creído al ser bautizado públicamente. Les hablé de que el bautismo de agua no salva, pero es un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo y que debemos de hacerlo por obediencia, mostrando a otros que hemos creído en el enviado de Dios. Y Pedro nos recuerda, Él viene pronto. ¿Será esta noche? ¿Será mañana? Para algunos de nosotros, quizás durmiéramos o muriéramos, pero no quiere irse usted de este mundo sin haber hecho su paz con Dios, porque será una eternidad, ya sea con Él o separado de Él. Y les he dicho, me encanta decirles esta palabra: Dios no se esforza en nadie, es todo un caballero. Le ha dado la libertad para poder escoger. Él quiere que voluntariamente venga a Él. Es la mejor manera de alabarlo, de creer en Él y de obedecerlo. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado, palabra profética, palabra segura, de que Cristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús, en su palabra nos dice, aún profetizado cientos de años anteriormente, gente que no comprendía todavía en su totalidad y que no tuvieron el privilegio de poder ver estas cosas, hablaban ya de ti. Y Señor, tú en tu misericordia nos has mostrado esta mañana tu amor, Señor, tu misericordia en esta palabra segura. Cristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Dios nos ha amado tanto que su palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha enviado a su Hijo. Aprendimos que Pedro escuchó la voz de Dios Padre, donde Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Padre, te damos gracias por ese amor que has tenido para con nosotros, Señor, que has pagado por nuestros pecados. Nos hemos alejado de ti, Señor, pero tú nos has regresado en tu seno por medio de nuestro Salvador Jesús. Padre, mi oración es para que si hay alguno aquí que aún no te conoce personalmente, es decir, que haya dicho: Señor, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en ti, te entrego mi vida a Jesús. Sé que has muerto en la cruz por mí personalmente, que derramaste tu sangre que me lava de todos mis pecados. Padre, te doy honra y gloria en esta mañana, te entrego mi corazón y mi vida. Y Señor, sé que tú vienes pronto. Tú prometiste que regresarías. Señor, yo creo en tu palabra. Mi esperanza eres tú. Mis ojos están puestos en mi Salvador Jesús, para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para tu